Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: les aseguro, quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen de lo que han oído a su Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amarían porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos continuando la lectura continua del capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que hemos empezado a leer este día lunes. ¿Está bien? Y empezó con esa mujer adúltera, pescada en flagrante adulterio, que la llevan al Señor. Y luego empiezan estas controversias cada vez más duras, cada vez más agresivas y violentas con los judíos. Y esas controversias con los judíos van a ser que estas personas quieran matar a Jesús. Y matar a Jesús o intentar matar a Jesús pasa primero por expresarse mal de Él. Quien habla mal de su hermano, quien se mata, nos dice el Señor en el Sermón de la Montaña. La muerte, el asesinato no solo es la eliminación física. Y entonces lo que están haciendo, están ya asesinando al Señor con sus palabras.
Y no hay que perder de vista la hilación de estos pasajes, porque ayer terminaba el pasaje que leíamos del Evangelio, versículo 30, cuando les exponía esto, muchos creyeron en él, pero versículo 31 dice: a los que habían creído en él, el Señor les dijo: si se mantienen en mi palabra. Es decir, no solo basta escuchar y decirle sí al Señor, hay que mantenerse. Y mantenerse en la palabra es lo que nos purifica. Y mantenerse en la palabra del Señor es lo que nos hace amar. Pero nosotros muchas veces no nos mantenemos en la palabra del Señor. Y eso se manifiesta en que nos olvidamos lo que el Señor dice. No lo recordamos, no lo tenemos presente, lo acomodamos a nuestra conveniencia. Entonces no permanecemos en la palabra. Es decir, se nos están presentando distintas formas de cómo nuestra fe se va debilitando. Ayer comentábamos, y en relación a lo del lunes también, que una de las maneras es la murmuración. La semana pasada se nos presentaba ese apuro y ahora se nos presenta una tercera: no mantenernos en la palabra del Señor. Y eso es muy común y a veces no nos damos cuenta, y por eso es que no hacemos el esfuerzo por mantenernos en la palabra del Señor y andamos tras las novedades por aquí, por allá, pero eso es principalmente consecuencia de nuestra poca fe que no sabemos reconocer. Nuestra pobre esperanza y nuestra caridad, que es pura conveniencia. Y entonces el Señor quiere que nos demos cuenta de esa verdad. Y para eso necesitamos silencio. Pero no nos gusta el silencio. Eso está manifestado en todas esas réplicas y que le dicen y le vuelven a decir, discuten con el Señor. No acogen la palabra, no comulgan la palabra, sino la discuten. Y eso es equivalente a que al momento de la comunión se nos caigan los fragmentos del Señor. A veces cuando eso ocurre la gente se escandaliza, pero no guardamos la palabra y para nosotros no hay problema, porque no entendemos que hay que comulgar con la palabra y hay que comulgar sustancialmente con el cuerpo, con la sangre. Y entonces así somos uno con Cristo. Eso también se ve cuando no entendemos qué significa la Eucaristía y ya estamos casi a una semana de celebrar la institución de la Eucaristía, la Cena del Señor, y entonces una y otra vez venimos a la Eucaristía y salimos igual, no somos renovados. Y les decía, eso es porque nosotros no venimos con claridad a encontrarnos y no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Y entonces nos fijamos en muchas cosas, pero no en lo que es el importante, el único importante. Y eso tiene que ver con el silencio. Y el silencio, claro, tiene que ver con la oración, y la Eucaristía es el punto más alto de la oración. Y la oración es escucha, la Eucaristía es escuchar. Y por eso es que la liturgia de la palabra precede a la liturgia eucarística.
uno puede hacer el esfuerzo de escuchar. Eso se llama silencio ascético. Es decir, nosotros nos esforzamos tratar de sacar los ruidos interiores o exteriores y queremos escuchar al Señor. Pero hay otro silencio que se hace luego de la comunión eucarística. Y ese silencio es silencio místico. Ya no es el silencio en el que yo me esfuerzo, sino el Señor ya ingresó en mí y hago el esfuerzo de escuchar. Pero a veces la gente cree que luego de la comunión ese silencio, no sé qué idea tendrá del silencio, y cree que solamente es callarse la boca, como si fuera un mero silencio ascético. Es un silencio místico. Peor aún, a veces nosotros, en medio de ese silencio místico, metemos ruidos, que avisos parroquiales, que vamos a vender una rifa, que hagan una cosa, la gente acaba de comulgar y nosotros vamos a destruir ese silencio. O esas personas que dicen, vamos a hacer adoración eucarística, y hacen su recital musical, y entonces cantan una canción, cantan otra canción, y creen que eso es silencio místico, porque la adoración eucarística es silencio místico, porque es continuación de la misa. Pero algunas personas creen que es un concierto, un recital, tanto en la misa como después de la misa. Y dicen, qué buenos adoradores somos, nos felicitamos, y cuántos somos, si yo te felicito a ti, tú me felicitas a mí, cuánta gloria a Dios estamos dando, y seguimos igual. El lunes celebraba la misa, y en la noche, 7, y entonces ingreso, y empieza, como siempre, el coro, diríamos, la canción de entrada. Hago la genuflexión ante el sagrario, levanto los ojos como siempre hago ante el crucifijo, beso el altar, abro el misal, y la persona seguía en su, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se dice? En su espectáculo, en su solista, en su canción. Era, diríamos, primer número, cantante, segundo número, el cura, como si estuviéramos en un festival externo. Yo decía, Señor, y le corté la canción, en el nombre del Padre, porque esta persona no estaba dándose cuenta de dónde estaba. Pero no solo era esta persona, eran los asistentes en su gran mayoría. Y entonces me quedé pensando en el silencio, la dificultad que tenemos en el silencio místico, que es esta primera parte de la Eucaristía, y la mayor dificultad que tenemos en el silencio ascético de esta primera parte de la Eucaristía hasta la comunión, donde tendría que empezar el silencio místico. Pero no solo no ocurrió eso, sino que sin que me lo dijeran, yo notaba la molestia de la gente, porque había alterado el programa, y el programa era primer número, canción. Y claro, es porque no conocemos el misterio que celebramos, no nos preparamos, y la Cuaresma es para eso. Yo dije, pensaba en esa misa, hablaré de esto en la homilía, pero yo decía, no lo van a entender. Van a creer que me estoy justificando y que estoy polemizando con el cantante. Entonces, se lo hago a ustedes, porque tal vez ustedes conocen personas que así actúan, o tal vez algunos de ustedes también en algún momento pueden tener esas agitaciones. Pero quiero continuar con la idea para no quedar solamente en eso.
Y entonces, claro, el Evangelio era murmurar. Y claro, no murmuraban con las palabras, pero sus pensamientos parecía que me llegaban a mí como piedras. Y bueno, seguí con la misa, tratando de no perder la paz. Viene segundo momento musical, despliegue y entonces yo decía, esta persona se sigue desplegando. Y como que dirían, bueno, la primera canción me la cortaron, la segunda la canto con todo el corazón, porque ya el hombre, el coro, creía que competía con el cura. Y bueno, ya no le dije nada, que acabe, y seguí con la celebración eucarística. Pero luego de la comunión y del canto de comunión, el cantante hizo silencio. Y yo decía, qué bien, estás haciendo silencio místico, pero no era silencio místico. Conversaba con el otro hombre porque probablemente, como ocurre en los coros, canción de comunión, ponen una o dos, como había un número grande de personas, demoraron en comulgar, se le acabó el repertorio. A veces nos pasa eso. Estamos en la misa, silencio místico, ya sea después de la comunión o ante el Santísimo, y no sabemos qué tenemos que hacer. Y entonces estamos arrodillados o sentados y cada segundo nos parece una eternidad. Y entonces, ¿y ya hay qué? Y empieza la gente a mirar al costado, se le hace largo. Y entonces por eso vienen los cantos. Nosotros tenemos que pedir la gracia de que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, porque los sacramentos los celebramos como don del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Estos hombres con los que está discutiendo Jesús, que es figura de la oración, cada vez que en los evangelios alguien está hablando con Jesús, se nos está haciendo una radiografía de cómo es nuestra oración. Y nuestra oración tiene esos defectos. El defecto que no entendemos algo y empezamos a decirle, Señor, no me gustes, a quejarnos. No es que le pedimos, Señor, dame luz, quiero entender, me postro, sino lo empezamos a discutir, o como Marta, sí, ya sé eso, ya lo sé. En el momento que toque mover la piedra del sepulcro, no vamos a querer que lo que está escondido en nuestros sepulcros, ese mal olor, salga, porque estamos solo en la apariencia, solo en la relación con las criaturas humanas. No logramos encontrarnos con el Señor. Y esto es pertinente porque ya está acabando la Cuaresma, porque ya vamos a empezar esos días más solemnes del año, donde el Señor ha querido que nos preparemos, pero tal vez nuestra preparación es insuficiente. Y entonces ya no sabemos que tengo que hacer más ayuno, tengo que hacer ¿qué? Más vía crucis, más adoración eucarística. Tengo que venir a la misa y guardar silencio para que el Señor se manifieste, porque Él es el que nos va a enseñar y revelar la verdad completa. Nosotros no podemos, y la palabra del Señor la tenemos que escuchar. Y hoy la enseñanza es muy importante, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, están íntimamente relacionados. Porque, ¿cuál fue la dificultad que tenía el pueblo de la primera alianza para acoger al Señor? Lo que se nos mencionan son principalmente dos externas. Uno, la disputa del sábado, y otro, la disputa acerca de que Jesús se iguala a Dios.
Ellos no aceptan que el Señor obre el bien, cure y sane en sábado. Y ellos no aceptan que el Señor sea el Hijo único de Dios. Y por esa razón se cierran, pero no es la razón principal. Esas son las consecuencias, las razones aparentes de la discusión, o léase, de esa oración que no es escuchar, sino es una oración de replicar o de solo, entre comillas, desear que el Señor haga nuestra voluntad. Y entonces el Señor quiere que descubramos que la razón es que nos falta fe. Y nos falta fe porque hemos pactado con el mundo. Hemos usado y estamos usando las cosas de Dios para nuestro provecho. Y ya no nos interesa el Señor. En realidad lo vemos demasiado lejano, demasiado pequeño, demasiado ya humillado, y en consecuencia enfrentar estos poderes temporales, esto que me ocurre, este pecado, estas cosas que no cambian porque una y otra vez las pido y sigo igual, nos hace caer en desesperanza en lugar de crecer en confianza. Y es porque nosotros no dejamos que el Señor obre, sino que nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Ese es el abuso litúrgico. Pero alguna gente cree el abuso litúrgico es más incienso, menos incienso, si es español, si es latín, dónde está el altar, dónde no está el altar, seguir las rúbricas. El abuso litúrgico es al Señor que se ha hecho pequeño, que viene a nosotros llenos de amor, ignorarlo, no escucharlo, no comulgar con su palabra, no comulgar con su cuerpo. Y eso se manifiesta en no amar y en no perdonar. Consecuencia de eso viene la murmuración. Consecuencia de eso viene la impaciencia. Consecuencia de eso viene la búsqueda del ruido, porque no queremos escuchar al Señor. Y el ruido nos sirve de pretexto. Y nosotros mismos lo provocamos. Otras veces les comentaba, las personas salen de misa y parece algunos salen casi disparados. Uno dice, se tendrá que hacer cosas muy importantes, habría alguna justificación. Pero otras personas salen apurados y yo a veces los observo que los apurados se quedan 15, 20 minutos conversando en la puerta. Qué apurados estaban. Nos falta fe, nos falta esperanza, nos falta amor. Para eso el Señor viene. Él sabe lo que necesitamos. Pongámonos en sus manos. Que Él nos haga de nuevo. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de su iglesia peregrina y de todos los que estamos llamados a ser ministros de su amor y que muchas veces no somos fieles y a veces incluso sin darnos cuenta. Que el Señor se apiade de su iglesia y del mundo entero. Que así sea.